Nos enfocamos en los efectos que nosotros mismos hemos producido, ¿sí? Hablamos de los efectos del cambio brusco del clima. Cuando hablamos de brusco, podemos hoy día percibir, por ejemplo, en países como España, Italia, ahora hay personas que hablan de 50 grados. Estados Unidos, de igual forma. Ahora podemos ver un trastorno prácticamente de la temperatura. Pero vamos a enfocarnos en nuestro país, Ecuador. Miren lo que está pasando en nuestro país. Solamente enfoquémonos acá. Todavía no tenemos esa temperatura agresiva. Aquí en Santo Domingo no hemos pasado de los 25. Pero aún así, nosotros nos morimos de calor, ¿sí? Desde 1880, el Chimborazo, que tú lo ves ahí de gráfico, ha estado perdiendo nieve poco a poco. Si ustedes pueden un ratito investigar, poder ver de que anteriormente se veía bastante lo que era glaciar, y a medida que ha ido el tiempo pasando y generando un calentamiento global, se ha perdido ese hielo, ¿sí? Se ha formado un deshielo, lo que ha significado la pérdida para en muchas ciudades y sobre todo para en Quito he escuchado de que ya tienen problemas con abastecimiento de agua, ¿sí? En los últimos 70 años el calentamiento ha ido aumentando. No lo hace por grados, sino lo hace por micras, de grados por décadas. Cuando hablamos de micras, hablamos de grados centígrados. Significa que año tras año vamos a tener nosotros este problema. Y como les he ido mencionando en muchas de las clases anteriores, el hecho de que tengamos un deshielo va a formar una pelea prácticamente por ese líquido vital que es el agua, ¿sí? Vamos a hablar acerca del cambio climático. Y de hecho, es un grave problema atmosférico. Es un grave problema atmosférico. Yo repetiré cuantas veces sea posible, porque ustedes ya tienen que ir conscientes en cuanto a nuestro futuro, ¿sí? La capa atmosférica que enronda nuestro planeta, que es la que nos permite la vida, porque los rayos ultravioletas ingresan y esa capa nos permite mantener ese calentamiento donde todos los seres vivos podemos estar, se está destruyendo. Gracias a que nosotros producimos esto. Ustedes ya tienen que ir familiarizándose. El dióxido de carbono, el metano que hemos visto, óxido nitroso, que lo producimos en las fábricas, inclusive el vapor de agua que existe hoy día por el exceso calentamiento de la atmósfera, los mares prácticamente están generando cualquier cantidad de vapor de agua. Por eso hoy día se da una respuesta de por qué hay aluviones, por qué hay tifones, por qué está existiendo inundaciones en otras partes. Estados Unidos, si no me equivoco, en esta semana tuvieron un gravísimo problema en Nueva York. ¿Cuándo se había escuchado esto? Antes no, pero ahora ya se está afectando. Bien, ahora sí necesito que me den lectura. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Por qué le estamos dando solamente como un tema importante? ¿Será de verdadera importancia? Kelaya, ¿qué pasa con este calentamiento global? Léame por favor este párrafo, la atmósfera. La atmósfera es la encargada de regular el calor y la luz del sol. Se la puede comparar con un gran invernadero, pues además de que permite que la radiación solar llegue a la superficie terrestre, facilita su absorción mediante procesos fisioquímicos en los que intervienen el dióxido de carbono, el metano y el oxígeno nítrico. Esto favorece que el clima en el planeta sea adecuado para que la vida se desarrolle, con una temperatura media de 15 grados. Si no fuese por el efecto invernadero, la temperatura media global de la atmósfera cercana a la superficie sería de 23 grados bajo cero y no habría vida. Muy bien, buena lectura. Como tú puedes ver en el gráfico, aunque tú no lo puedas ver, nosotros tenemos una atmósfera, ¿sí? Ustedes ya estuvieron esto de lo que es mesósfera, troposfera, exósfera, y ustedes saben que la atmósfera tiene diferentes capas. Pero dentro de esa atmósfera tenemos prácticamente lo que nosotros conocemos como la capa de ozono. Esa capa de ozono, como tú ves de forma gráfica, entra la energía solar. Si tú enfocas por favor en tu libro, aquí puedes ver que los rayos solares ingresan, pero esta capa atmosférica lo que hace es como un protector solar, ¿sí? La energía prácticamente se refracta.
¿Qué quiere decir esto? Que no toda la energía entra en contacto con la superficie terrestre. Gracias a esa atmósfera, nosotros tenemos esta temperatura que está acá, que la estoy mencionando, o que se la está... Y el 15% de temperatura es lo que tiene la vida dentro del planeta Tierra, ¿sí? Gracias a ese 15% nosotros podemos tener vida. Gracias a ese porcentaje, los animales acuáticos tienen vida. Todo lo que tiene vida, lo que está en la biosfera, prácticamente es gracias a que se mantiene esta temperatura. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros destruimos y seguimos, porque eso es lo que está pasando. Muchos de nosotros estamos eliminando esta capa. ¿Con qué? Aquí miren lo que se ve. La industria, la civilización, entre comillas, está produciendo tanto monóxido y dióxido de carbono que lo que hace es destruir esta capa. En el momento de que esta capa se libere, la temperatura va a seguir aumentando. Va a seguir aumentando y ya los desastres naturales lo estamos viendo ahora como consecuencia. Mucho hemos hablado del efecto invernadero, ¿sí? Y no está de más recordarles esto, en rojo les puse. El efecto invernadero, ¿qué es? ¿Natural o artificial? Es un fenómeno natural, ¿sí? Gracias a ella tenemos una temperatura benigna para nuestra vida, ¿sí? Y permite que esto siga realizándose. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Gracias a que nosotros generamos dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y los clorofluorocarbones y el vapor de agua que se está generando, estamos generando esto, el efecto invernadero. Sí, es muy interesante que ustedes estén dentro de un invernadero,